Saludos cordiales, buenas noches, gracias por estar en la sintonía del programa Hora 25. Bien podríamos decir que el Ecuador no estuvo preparado para la paz. Siempre se supo que el acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC tendría una repercusión en la frontera norte de nuestro país. Se habló de los desplazados, se dijo del yunque y el martillo, se sabía que se iban a incrementar los refugiados y sin duda lo complejo de la reinserción. Se preguntó muchas veces si el Ecuador debía asumir los costos de lo acordado en Colombia y nunca pensamos y definimos una estrategia frente a ese momento. Más bien, se habló de reducir un 80% de personal militar dispuesto en la zona de frontera. Se emprendió una ofensiva para debilitar a las Fuerzas Armadas, limitar el número de efectivos y se restringió la capacidad en equipamiento. Ahora el gobierno del presidente Lenín Moreno anuncia la eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, sin duda una buena decisión. Sin embargo, muchas de las tareas asignadas a ese organismo deben ser asumidos por otros organismos, por otras instancias del Estado. El tema de esta noche aquí en nuestro programa es Frontera Caliente, Fuerzas Armadas y SENAIN. Para ello agradezco la participación aquí en el estudio central de Teleamazonas de los siguientes invitados. Contamos con la participación del general Osvaldo Jarrín, exministro de Defensa. Nos acompaña Fernando Bustamante, ex asambleísta. Gracias también a Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad, y gracias a la participación del coronel Patricio Haro, analista de temas militares. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes, bienvenidos. Desde el 27 de enero, un carro bomba destrozó el cuartel de la policía de San Lorenzo, la frontera norte de Ecuador. Ha vivido varios escenarios de violencia, que según el gobierno ecuatoriano se relacionan con la influencia de bandas de narcotraficantes que defienden sus operaciones en la provincia de Esmeraldas, la zona limítrofe con Colombia. Los hechos violentos se dan pese a que en los cantones San Lorenzo y Aloy Alfaro rige estado de excepción y se incrementó el número de efectivos del Ejército y de la Policía Nacional para incrementar las tareas de vigilancia en la frontera norte del país. Yo he dispuesto que los diferentes organismos del Estado, los ministerios del Interior, de Defensa, de Inclusión Económica y Social, de Educación, se trasladen de inmediato a la zona de conflicto para brindar todo el apoyo necesario a nuestros compatriotas. He dispuesto a la Cancillería que active de inmediato los mecanismos correspondientes, convocando a la Comisión Binacional de Fronteras y a los ministros del área de Seguridad y Relaciones Exteriores de Colombia y de Ecuador. De igual forma, con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, implementaremos inmediatamente las acciones acordadas en el Gabinete Binacional. La violencia que sacude a Esmeraldas cobró sus primeras víctimas mortales. Las imágenes dan cuenta de la crudeza del ataque registrado el pasado martes tras la detonación de un artefacto explosivo artesanal cerca del destacamento naval de Mataje. 3 miembros de las Fuerzas Armadas perdieron la vida mientras una docena sufrió mutilaciones. En apenas una semana se produjeron 3 actos terroristas. Los otros 2 ocurrieron el pasado fin de semana casi en forma simultánea cuando policías y militares fueron atacados en diferentes puntos. En el caso de los soldados, la agresión ocurrió en el sector de El Pan, mientras que un patrullero de la policía fue afectado en Alto Tambo. La arremetida en contra de los soldados ocurrió mientras realizaban un reconocimiento con drones. La vida está difícil, para más que todo lo que trabajamos aquí nos sentimos atemorizados. En menos de 2 meses han ocurrido 5 actos terroristas. Se trata de acciones de represalia del narcoterrorismo. No nos olvidemos qué ha pasado en Centroamérica. En Centroamérica, luego de los procesos de paz, de los grupos de insurgentes que había, todos ellos se volvieron las famosas maras, que son un problema de seguridad nacional, porque ahí están metidos exmilitares, exguerrilleros. ¿Qué le está pasando a México? México es un problema de seguridad nacional. ¿Queremos llegar a eso? No tengamos miedo de emplear la fuerza. La ciudadanía debería pedirle al presidente de la República y a las instituciones, al legislativo, que le permita
poner esta amenaza para que haya también el respaldo para Fuerzas Armadas. No puede ser que Fuerzas Armadas esté combatiendo sin una ley que les respalde, porque no es una amenaza. En el momento que haya que hacer el uso progresivo de la fuerza, se la hará. Y esa es la disposición que se ha dado. Tras la firma de la paz en noviembre del 2016 entre el gobierno colombiano y la ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país, Ecuador advirtió el riesgo de la transferencia de la inseguridad a su territorio por la persistencia de bandas ilegales dedicadas al tráfico de droga y de los grupos armados disidentes. Está ligado directamente a que estas facciones disidentes de las FARC comiencen a operar en la frontera. Si a eso le sumamos que esa es un área cocalera y que está atravesada por uno de los principales corredores de abastecimiento y movilidad que nacen desde Tumaco, Puerto Tumaco, y se trasladan hasta Perú, hasta Piura, atraviesan toda la costa ecuatoriana, entonces vamos a encontrar que este tipo de organizaciones de disidentes protegen esos corredores. Para este ex jefe del Estado Mayor del Ejército es urgente ejecutar una operación de defensa articulada para evitar actos terroristas en otras regiones del país, que pueden en un determinado momento irse ampliando en la provincia de Esmeraldas o llegar a las grandes ciudades del Ecuador, Quito, Guayaquil o tal vez Cuenca, tratando de amedrentar al Estado ecuatoriano. César Navas, ministro del Interior, dijo que las acciones de Ecuador contra grupos que operan desde Colombia han provocado que las economías de las organizaciones delictivas se afecten en $600 millones. Es delincuencia organizada que está siendo afectada, muy afectada, estrangulada económicamente en este momento con la incautación de drogas, incautación de precursores químicos, con la detención de parte de su organización. Bien, vamos a provocar entonces ya nuestra reflexión, nuestro análisis de este tema, sin duda muy sensible, muy delicado. General Jarrín, quisiera empezar con usted, de lo que hemos escuchado, de lo que vamos viendo, de las circunstancias que estamos atravesando. Este es un tema que corresponde única y exclusivamente a Fuerzas Armadas. Buenas noches. Buenas noches. De ninguna manera, porque estamos hablando de seguridad y básicamente de soberanía nacional. Y la soberanía significa establecer un control en todo el territorio nacional, proteger a la población y que la vigencia de la ley esté en idéntica forma en todo este territorio nacional. Y esto es responsabilidad de todos los sectores gubernamentales. Por esta razón, el primer documento y la primera emisión para iniciar todo el proceso de planificación es la política de defensa nacional. Y el Ecuador ha tenido el orgullo de poder ser uno de los primeros en Latinoamérica, junto con Argentina, de tener la política de defensa nacional comúnmente conocida como Libro Blanco, actualizada para el 2006. En este sentido, todas las instituciones, especialmente los sectores gubernamentales, tienen que cooperar y participar. Pero, como usted manifiesta, hay necesidad de centrar la responsabilidad fundamental en las Fuerzas Armadas. Y lo dice la Constitución y lo dice la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado. Artículo 38, cuando habla de fronteras y zonas de reserva. Pero se trata de un escenario distinto, no es un tema que tiene que ver con la tradición de enfrentamientos bélicos. Cuando hablamos de política de defensa, es la prospectiva, la visión de los escenarios futuros para el país en todos los órdenes, económico, social y militar particularmente. Y ahí está la cooperación y la integración para la respuesta que se debe dar a estas situaciones. Pero lo que ocurre es que no se tiene un cabal comprensión, un cabal entendimiento de lo que significa la amenaza que se tiene de Colombia. Hay que partir del criterio de que es un conflicto armado interno de Colombia. Porque es fácil hablar de los grupos disidentes, del narcotráfico, del crimen organizado. Básicamente hay que hablar de los insurgentes, de los grupos subversivos, y voy a mencionar concretamente cuáles. ELN, que está en proceso de negociación para la paz con el gobierno. Pero está negociando no porque es narcotraficante. Por supuesto que tiene nexos, financiamiento y logística. Pero está negociando es porque es un grupo insurgente. Negoció con las FARC porque eran insurgentes. Y ahora, el grupo más representativo que inclusive el ELN es el Clan del Golfo, que se buscan autodenominarse como autodefensas gaitanistas de Colombia. Este grupo es más sanguinario, más de 1.800 efectivos, más de 560 grupos criminales que está manejando.
Por consiguiente, también se le quiere incorporar al proceso de paz. ¿Cómo? Desmantelándole bajo el criterio de sometimiento, que ellos no aceptan. Y el último punto, los grupos no están permanentes como fuerzas convencionales, hay disidentes. Solamente los disidentes de las FARC, este momento son 1.200, comenzaron siendo en 800. ¿Por qué se han incrementado? Porque desconfían del proceso de paz que se está viviendo. Gracias, general. Patricio, esto que usted llama conflicto o guerra de cuarta dimensión o generación, claro, es evidente que el conflicto en Colombia se desborda y nos toca actuar a nosotros. Desde luego, Andrés, gracias, buenas noches. Sí. El Ecuador está viviendo una guerra y definitivamente está viviendo una guerra de cuarta generación y debe preocuparnos a todos los ecuatorianos de esa situación y ya estamos preocupados. ¿Por qué esta guerra de cuarta generación? Porque las Fuerzas Armadas y el Estado ecuatoriano no está combatiendo con un ejército convencional, no está combatiendo con una amenaza vista, está combatiendo con grupos delincuenciales que fueron disidentes de las FARC, que actuaron sin acogerse al acuerdo de paz firmado en Colombia. Esta situación ha provocado que esos grupos insurgentes, esos grupos delincuenciales crucen la frontera para actuar en nuestro territorio, para controlar uno de los corredores que precisamente se decía en los preámbulos de esta presentación, que mantienen los narcotraficantes hacia las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa. Esta situación, desde luego que se dio, pero no es una consecuencia directa de la firma del acuerdo de paz. Los teóricos de la seguridad saben perfectamente que no se puede fusionar seguridad e ideología. Desgraciadamente en el Ecuador se fusionó y los revolucionarios, desde el momento que tomaron contacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, según el Mono Jojoy, comandante insurgente de las FARC en Colombia, recibió apoyo para la campaña electoral. Después del permitir el asentamiento del cuartel general del segundo hombre de las FARC en territorio ecuatoriano, también es una relación. Pero usted le está dando un contenido ideológico este rato, pues. Pero desde luego... Cuando no estaba el presidente Correa o el gobierno de él, no habían estas acciones. Ahora que ha salido él, comienzan a producirse estas. No, sin embargo, es un antecedente. Previamente hay un acuerdo y potencialmente podría también haberse acordado la acción libre de estos grupos insurgentes, de esos grupos delincuenciales en ese corredor en nuestro territorio. Y eso es grave. Entonces, hay responsables políticos de esta situación, de esta guerra que está viviendo el Ecuador, de esta guerra de cuarta generación que nos está afectando a todos los ecuatorianos. Y los responsables políticos, desde luego, son el presidente de la República, el expresidente de la República, los exministros de Defensa y todos aquellos que bailaron el 3 de diciembre del 2015 en la tarima instalada frente al Congreso cuando hubo la aprobación de las enmiendas, y enmiendas constitucionales me refiero, y entre ellas se cambió la misión de las Fuerzas Armadas, poniéndoles como fuerza auxiliar de la Policía Nacional para atender la seguridad integral. ¿Coincide con esta visión, doctor Bustamante? Bueno, yo tengo mi propia visión. Claro. A mí me preocupan otras cosas, ¿no? Bueno, coincido que creo que es un error en las enmiendas constitucionales haber modificado de esa manera la misión de Fuerzas Armadas. Fue una de las razones por las cuales yo no apoyé esas enmiendas. Creo que cada cosa tiene que estar en su lugar. La misión fundamental de Fuerzas Armadas es la defensa externa de nuestro territorio. En situaciones de emergencia excepcionales, en donde obviamente se requiere un concurso, por supuesto que tiene que tener esa flexibilidad para ello. Eso estaba así en la ley, yo no veía por qué había que hacer más cambios que eso. Pero a mí me preocupa algunas cosas, más bien preguntas que yo me haría respecto a las circunstancias que se han dado en las últimas semanas. El timing, la sincronicidad. A mí, para tratar de entender qué ha pasado, yo más bien me pregunto por qué no pasó antes. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que se está jugando? ¿Por qué súbitamente los grupos delincuenciales, los grupos armados, en fin, súbitamente atacan a nuestras fuerzas policiales y militares? Lo cual es una apuesta de altísimo riesgo. Ellos habían... Es un ratito. No tengo una respuesta, pero tengo algunas, porque obviamente se requeriría mucha más información que la que está públicamente disponible. Pero fíjense bien cómo siempre ellos habían evitado, incluso las FARC,
en su momento de mayor auge, cuando tenían efectivamente gente en nuestro territorio, Raúl Reyes es uno de ellos, que se le perseguía, ¿no? Yo podría hablar de eso, pero nunca ellos evitaron sistemáticamente entrar en contacto violento con nuestras fuerzas. Y si por ahí había un tiroteo era casi por error. Siempre los grupos delincuenciales armados, los grupos insurgentes, los disidentes, en fin, los paramilitares, los rastrojos, todos estos grupos realizaron sus actividades en nuestro territorio evitando sistemáticamente involucrar a nuestras Fuerzas Armadas y Policía en el conflicto, ¿no? Actuaban sabiendo que no se iban a abrir ese frente, ¿no? No quería decir, por cierto, que nuestras fuerzas militares y policiales no realizaran su misión, pero lo que no había era combate, lo que no había era atentados, lo que no había era enfrentamiento de Fuerzas Armadas directamente. Y a mí la primera pregunta que me surge es ¿por qué ahora? Sí, ¿no es cierto? Resulta que se rompe ese precedente histórico que ha sido tradicional. ¿Qué pasó? ¿Por qué súbitamente tienen la osadía? ¿La paz en Colombia no es un tema para esto? A ver, ¿por qué habría de...? Entonces tendría que explicarme usted por qué la paz en Colombia significa que nos atacan a nosotros ¿Porque ahora. se desborda? A ver, pero el desborde existió siempre. En la época de las guerras, de todas las guerras colombianas, las fuerzas, los delincuentes, el crimen organizado se desbordaban, pero nunca entraban en combate contra nuestras fuerzas. Ahora deciden hacerlo. Y esa es la primera pregunta que hago. Ahí dejemos de... No, sí, pero ojo, es que eso es bien importante saber. Lo que es déjame terminar. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué pasa en Colombia y qué pasa en Ecuador a partir de enero. Ok, gracias. Gracias, muy buenas noches. Ricardo. Un cordial saludo a los compañeros panelistas. Quisiera presentar mi solidaridad a la Fuerza Naval, a la Infantería de Marina por el fallecimiento de los 3 señores infantes de Marina en lo acaecido en la frontera norte. Mira, Andrés y Fernando, lo fundamental que ha dicho es que ¿qué situación se vive en el país? Es decir, nosotros tenemos una guerra en la frontera norte y la pregunta sería no tenemos una guerra. A ver, lo que tenemos en Colombia es un conflicto armado interno en donde se aplica el derecho internacional humanitario, es decir, el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra de 1977, a los que es parte del Estado colombiano y que regula los límites del conflicto armado interno con el Ejército de Liberación Nacional. Es por eso es que en Colombia las Fuerzas Armadas tienen un derecho a combatir, un derecho a matar cuando se enfrentan contra el Ejército de Liberación Nacional. Lo que tenemos es, la segunda parte es unas FARC, que históricamente, como lo ha señalado el doctor Bustamante, llegaron a tener una fuerza de pie, yo no sé, de 30.000, 40.000 hombres, y en su punto más bajo llegan a un acuerdo de paz con el presidente Santos, con 10.000 hombres de fuerza de pie, y siempre sabíamos que un 8 a un 10% no se iban a acoger al proceso de paz, porque los que se iban a acoger al proceso de paz iban a ser personas que iban a ser microempresarios, agricultores, y entre ser narcotraficante o custodiar a un laboratorio de drogas donde ganas miles de dólares a ganar un salario unificado de, no sé, de $200 en Colombia, pues no es negocio. Y es lo que le pasa al guacho. El guacho... ¿Y guacho qué es el guacho? El guacho es el señor que aparece, como dice... Pero ¿qué característica tiene respecto a esto que estás diciendo? Guacho aparece extrañamente en circunstancias en donde él se acogió al proceso de paz, fue al veredal, el playón que se llama. Él estuvo 4 meses en el playón, le dieron conferencias, charlas de cómo adaptarse al proceso de paz, y el guacho dijo, esto a mí no me interesa. No es mi negocio. Este no es mi negocio, yo me regreso a lo mío. 10 años de comandante de la guerrilla, y se llevó a sus 200 a 300 hombres que eran de sus círculos íntimos. Y él es el que está generando el tema en la frontera norte. Entonces, el guacho ya no es FARC. El nuevo nombre que le da el Estado colombiano es Grupo Armado Residual. Entonces nosotros estamos enfrentándonos a un grupo armado residual, que puede ser el guacho y sus lugares tenientes, 200, 300 y de estos hay varios, seguro. Pero estos grupos armados residuales son delincuentes organizados, que en el fondo son desorganizados. Usted va a decir, a ver, el señor Camacho dice que es crimen organizado, pero son desorganizados. Sí, porque las FARC por lo menos tenían... vacunaban, secuestraban, y después se dieron cuenta que el mejor negocio era el narcotráfico y se dieron cuenta que había que vigilar los laboratorios y cobraban un dinero por cada gramaje. Es decir, ellos ganaban entre 500 y 1.000 millones de dólares anuales por custodiar los laboratorios de la droga. Volviendo al tema del señor Guacho, él aparece públicamente y casi en el mismo nivel que Reyes o el Mono Jojoy en su debido tiempo. Y entonces el Ecuador
Ecuador lo que tiene que tener presente es esto. Yo he escuchado a varios analistas que dicen, tenemos una guerra en la frontera. Por favor, no tenemos una guerra. Segundo, algo muy interesante lo que dijo el coronel. Desde luego, es una guerra de cuarta generación en donde el enemigo es una fuerza asimétrica que no conocemos. Es un tipo de guerra, es una forma de guerra. Si hay muertos. Desde luego, el coronel Aro, no existe un conflicto asimétrico. Es decir, un conflicto asimétrico es cuando tú tienes un combatiente y hay una diferencia. Es decir, nosotros tenemos 40.000 hombres en la fuerza pública o en las Fuerzas Armadas y tenemos 300 hombres del Guacho. Aquí lo que tenemos es, no sé, en Ecuador no se aplica el derecho internacional humanitario, mi querido coronel Aro. ¿Cómo usted podría llevar a la frontera y atacar a estos terroristas, a estos malandros, a estos delincuentes, no sé qué otro adjetivo negativo utilizar, con armamento pesado? Es imposible, porque dígame, ¿qué ley regula el uso de la fuerza en las Fuerzas Armadas? No tenemos. Y ese es el vacío grande que vengo a exponer en este panel. Gracias. Una guerra definitivamente se rige y está enmarcada por los acuerdos del Tratado de Ginebra, siempre y cuando los beligerantes sean reconocidos como regulares. Pero no es guerra asimétrica, es fuerza asimétrica. Y hay que entender, la guerra es de cuarta generación y eso es absolutamente claro. Ok. General, quisiera volver a lo que planteó hace un momento el doctor Bustamante, en el sentido de que es preciso hacerse preguntas, y él se ha hecho una. ¿Por qué ahora intervienen estos grupos en el territorio nacional? Ha hecho la más importante de las preguntas. Ya está. ¿Por qué ahora y por qué no antes? Y la respuesta demasiado simple la dio el ministro de Defensa cuando dijo que era una retaliación o una revancha porque han capturado 1,5 toneladas de droga y precursores. Yo pregunto, eso se llama menospreciar. Así es. El trabajo sacrificado y valeroso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en 10 años, a pesar del hostigamiento y persecución a las Fuerzas Armadas, han logrado sobre 80 y 100 toneladas por año. Claro. Lo que significa que ha estado funcionando. ¿Por qué ahora? Porque ahora tuvieron la idea de vincular políticamente al Ecuador en este conflicto armado interno de Colombia. Y es conflicto armado interno porque hay objetivos políticos de estos grupos insurgentes. El objetivo principal, número 1, del ELN es conseguir la legitimidad y el apoyo de la población desde el Chocó hasta la frontera con el Ecuador. Porque ese corredor no solamente es de la droga, sino también de la población que le va a apoyar a las conversaciones que tiene el ELN aquí en Quito. Y ese es el segundo aspecto. Pero ¿y cómo va a tener este apoyo si están matando gente? Pero, bueno, el primer creo tema... que no es el ELN el que está involucrado en el conflicto en el norte. A ver, voy a explicar. Sí. El ELN, oriento el caso, el ELN está realizando negociaciones con el gobierno de Colombia. Eso sí. La canciller del Ecuador ruega, no es inventada esta palabra, textualmente, ruego que Colombia reinicie las 5ª conversaciones en Quito. Es un tema que está vinculado por esto. ¿Quiénes son los actores? No podemos decir con exactitud, porque no es investigación de inteligencia estratégica, pero proviene de quienes se oponen al proceso de paz, porque no están de acuerdo con la reinserción, porque siendo 800 ahora son 1.200 los que están siendo los que escinden de las FARC, y porque yo dije en este tipo, como dice en la explicación de cuarta generación, yo les califico más bien es una amenaza híbrida, mutante. ¿Por qué es híbrida? Porque es narcotraficante y es guerrillera, es narcoguerrilla. ¿Por qué es mutante? Porque antes eran del ELN, ahora son disidentes del ELN. Y no se quedan como disidentes, sino que se asocian con el clan del Golfo. Entonces, todos estos grupos que están en contra del proceso de paz, que no quieren negociar, actúan de esta manera. Por eso es más complicado, pues. Mucho más complicado. Porque es disperso, eso sí es verdad. A ver, de nuevo voy a volver a la lógica. Tomemos lo que se dice que dijo el ministro de Defensa. Yo quisiera que exploremos las consecuencias lógicas de lo que está diciendo. Si es que la captura de 1 tonelada o lo que sea de droga ahora desata este tipo de represalias, entonces quiere decir que antes no se capturaba, pues. Porque si antes no había represalias... No reaccionaban por las otras capturas. Está diciendo eso. Claro. Por consiguiente, no es argumento. Sí, entonces la respuesta no está por ese lado. El tema de que haya grupos de disidentes, FARC, este grupo del Guacho, en fin, que no es Washington Pesantes, hay que aclarar. Son ex-FARC, ¿no? No son ELN, son ex-FARC. Claro.
de nuevo, hay un cambio de la lógica del modus operandi. Claro. Ahora, yo voy a avanzar otro poco en explorar un poquito la política, casi la sociología de estos grupos, sobre todo cuando están vinculados al crimen organizado transnacional. Todos estos grupos trabajan además por luchas territoriales. Y las operaciones de inteligencia y de antidelictivas de alguna manera tienen un impacto en lo que ocurre dentro de estos grupos. Le voy a dar un ejemplo que me tocó a mí cuando fui ministro del Interior. En esa época, la Policía Nacional dedicó muchísimos esfuerzos. Pero no tengo problema, tengo que ir al corte. Y enseguida volvemos para que termines con más tranquilidad. Quiero mostrarles cómo incide lo que uno hace en cómo reaccionan ellos. Vamos a ir al corte y enseguida volvemos para que pueda exponer con más tranquilidad. Bien, vamos entonces a la segunda parte del programa. Doctor, lo interrumpí, usted va a explicar con un ejemplo. Estoy hablando del año 2008. La Policía Nacional en esos años, 2007, 2008, hizo un enorme esfuerzo en la lucha contra las bandas de narcotraficantes internacionales y las capturas fueron muy importantes. Y al cabo de pocos meses de esta red, de esta ola de capturas muy importantes que la Policía Nacional se ufanaba de haber logrado con mucha eficacia, teníamos un aumento espectacular de la tasa de homicidios en algunas provincias del país, sobre todo en la costa ecuatoriana, las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos. Súbitamente los homicidios se disparan. Investigamos qué era lo que estaba pasando y descubrimos que justamente el momento en que uno intercepta, bloquea, incide en el negocio, en el transporte, generalmente en nuestro país es de paso, ¿no es cierto?, de las distintas operaciones del narcotráfico, rompe los acuerdos internos. Por ejemplo, el rato que el cargamento no llegó, los que no cumplieron tienen que responder, y obviamente no se responde con una coactiva, se responde a tiros. Claro. Hay menos droga disponible, se pelean, los territorios por la falta de productos. Todo el sistema de acuerdos previos, porque esto es una trama de acuerdos previos, se ve rota, ¿no? La cadena, y comienza la pelea entre las bandas, la pelea entre los grupos por la redistribución de los espacios. Y eso se hace a tiros. Por ejemplo, el no cumplimiento de acuerdos se resuelve de esa manera. No me cumpliste, no es un juicio, pues, es bala, ¿no es cierto? Así se cobra. Y nosotros teníamos la paradoja que mientras más eficaces era en la lucha antinarcóticos, más homicidios, comillas, esto es entre comillas, generábamos, ¿no? Y cuando la situación de las redes delincuenciales, guerrilleras, está más o menos estable. Cuando fluye sin dificultad. O dentro de un marco, lo que podríamos llamar una especie de seguridad jurídica, entre comillas, siendo casi sarcástico, la violencia se disminuye, ¿no? La gran violencia narco es sobre todo en las batallas territoriales, porque son como señores feudales, que se luchan por controlar espacios. Lo mismo pasaba con la mafia italiana, ¿no? Bueno, pero entre ellos ¿y por qué tienen que meternos a nosotros? Esa es de nuevo la pregunta. Ahora, lo que podría uno pensar es que una combinación de cosas. Primero, los procesos de paz en Colombia rompen el orden establecido en este sentido tan extraño del orden que estoy refiriéndome. Rompen acuerdos previos, crea vacíos de poder, vacíos de compromisos, y eso lleva a que todo se redefina a balazos. Y con el Estado también, porque el Estado es actor también, ¿no? Y hay que ver la pregunta no solo desde el lado colombiano, sino también desde el lado nuestro. ¿Qué está pasando con nuestro Estado, con nuestro sistema político, que súbitamente pone a los tipos a disparar a nuestros agentes estatales? Esas son las preguntas que yo me haría. Gracias, Fernando. Vamos a ir a incorporar un elemento adicional para esto y plantear qué hacer, de qué modo enfrentar y atender este asunto. Y para ello tenemos una nota sobre el asunto Senaín.
La SENAIN, en su última rendición de cuentas, dice que en el 2016 funcionarios de este organismo monitorearon 335 ruedas de prensa, 943 asambleas, 328 marchas y 4 huelgas de hambre, entre otros, que suman 2.100 actos en ese año. Estas actividades, denominadas eventos anticipados para el control del orden público, se detallan en un reporte de la Dirección General de la Inteligencia divulgado por la Secretaría Nacional de Inteligencia. En ninguna de las 16 páginas de ese documento se describe con exactitud si estas operaciones fueron, por ejemplo, en el ámbito de inteligencia antidelictiva. La Operación Fénix, ejecutada en marzo de 2008 por el gobierno colombiano sobre un campamento ilegal de las FARC en Angostura, territorio ecuatoriano, marcó un antes y un después en el Sistema Nacional de Inteligencia. A raíz de ahí comenzó una serie de fricciones entre Correa y la institución, hasta ese entonces en manos de la policía y las Fuerzas Armadas. Habíamos creado un cuerpo, un servicio de inteligencia moderno, democrático, técnicamente bien hecho. Si bien el deber ser al inicio pretendía construir una entidad de inteligencia estratégica, terminó los últimos años siendo una policía política. La SENAIN fue creada por decreto ejecutivo en junio del 2009. Esos servicios de inteligencia existen en el país, no es que lo estamos inventando. Lo que estamos haciendo es normándolos, coordinándolos, poniéndolos, sometiéndolos al poder civil. Su misión legalmente establecida fue ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Inteligencia y producir información estratégica para la seguridad del Estado. Además, coordinaba, articulaba e integraba las actividades y funcionamiento de los organismos militares y policiales. Lo grave del tema está en que ellos dejan ese ámbito de asesoramiento y se transforman en elementos operativos que no lo podían hacer, porque la ley no estaba permitido, parece. Y tenemos, por ejemplo, este tipo de cosas. Casas de seguridad que no podían hacer, que fueron desmanteladas antes de que salga el señor Ronnie Vallejo. Con la creación de la SENAIN llegaron denuncias sobre una presunta persecución a políticos y opositores al gobierno anterior. Buenos días. Queremos hablar con el administrador. El encargado. En julio del 2015, los entonces legisladores Cintia Vitere y Andrés Páez incluso llegaron al búnker del UNBC, en donde funcionaba la Secretaría. Desde aquí sería el centro de operaciones, desde donde espían a los que consideran opositores. La intención de los asambleístas era constatar cómo operaba la Secretaría luego de que se filtraron correos de la empresa italiana Hacking Team, según los cuales la SENAIN habría adquirido el software Galileo. Se trataba de una tecnología capaz de penetrar ordenadores y celulares para espiar a sus usuarios. Ustedes han visto una prueba, pero siguen repitiendo, entre ellos una verdad. Le muestro yo un documento que probaría los contratos con Hacking Team. Nosotros no podemos dar detalles de los contratos que hacemos aquí en la Secretaría de Inteligencia. En esos días también se conoció cómo la entidad operaba para presuntamente seguir a los políticos que se oponían a Rafael Correa. Son operaciones concretas, por ejemplo, la operación Troyano, la operación Caminito, la operación Flaca, la operación Primavera. Son diferentes operaciones en las cuales se utilizan los recursos del Estado para realizar ciertos tipos de actividades que no son permitidas dentro de un sistema de inteligencia normal. El más reciente escándalo de la SENAIN fue el hallazgo de una cámara oculta instalada en el despacho del presidente Lenín Moreno, a los 4 meses de haber asumido el cargo. El día lunes dispuse que empiece el cierre de la SENAIN y que todo el material y todo el personal calificado que existe ahí se convierta ya no en un elemento para espiar a opositores políticos. El presupuesto de esta secretaría el año pasado ascendió a $50.8 millones, de los cuales el 84.3% se destinó a gastos especiales o reservados. De acuerdo con la rendición de cuentas del 2017, la SENAIN gastó $42.8 millones en esos gastos especiales, mientras que para los gastos corrientes se utilizaron $7.9 millones. ¿Cómo se gastaron $330 millones en espionaje y en inteligencia? ¿A quiénes espiaron? ¿A quiénes financiaron? En el año 2017, la Fiscalía General del Estado dictó orden de detención en contra del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero por mal uso de fondos. Hoy está prófugo. Analistas concuerdan en la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Nacional. ¿Fue un error inicial no haber creado una ley de inteligencia?
separada con la ley de seguridad. Los estados modernos tienen una ley de inteligencia y una ley de seguridad con los controles debidos y contrapesos debidos. Bien, vamos entonces a analizar lo que ocurre desde la seguridad con inteligencia. Todos los estados, Patricio, tienen inteligencia. ¿Qué ocurrió con nosotros? Y claro, esto atendiendo también la crisis en la frontera norte. Por favor. Sí, Andrés, desde luego la inteligencia es una actividad que requieren todos los estados y todas las organizaciones para obtener información en la toma de decisiones. Pero lamentablemente por esa relación ideología y seguridad del Estado que yo hacía referencia en el primer espacio, el Ecuador se aisló del sistema interamericano de defensa y al salir del sistema interamericano de defensa perdió esa relación de obtener inteligencia o de intercambiar inteligencia con diferentes países. Es el primer error. Entonces, la solución hoy para obtener esa información tan indispensable para las acciones de estos grupos ilegales es necesario retomar el sistema interamericano de defensa, incrustarse nuevamente en este sistema. Pero también es importante decir que la Secretaría Nacional de Inteligencia, que debe ser el órgano estratégico que hace inteligencia para obtener información en la toma de decisiones en todo nivel, político, económico, social, militar, policial, entonces debe reestructurarse y no haberse convertido en una pesquisa como el peor momento de los años 70, cuando esa organización servía para perseguir a los opositores políticos, como ya se está comprobando actualmente. Ok, Ricardo, por favor. Sí, gracias, Andrés. Yo quisiera terminar el concepto anterior, es decir, que quede claro que el Ecuador está enfrentando en la frontera norte es a grupos residuales, ex-FARC, no está enfrentándose contra el ELN. Inteligencia por lo menos nos debería dar ese concepto. Segundo lugar, ¿qué ley debemos de utilizar en la frontera norte? No podemos utilizar el derecho de la guerra, es decir, objetivos militares, capturar, destruir o neutralizar los convenios de Ginebra, que muy bien decía nuestro buen amigo el coronel Haro, es decir, los métodos y medios de hacer la guerra. Eso no se aplica. Lo que se aplica es lo que Naciones Unidas... Naciones Unidas trabaja durante 1863 hasta los años 90, en el siglo XX, sobre la guerra. Y se da cuenta que después tiene que regular en la época de paz, en el derecho internacional público, el uso progresivo de la fuerza y las armas de fuego. Porque las guerras dejan de existir. No cabe la ley aquí, porque estás atacando y estás enfrentando a personas que no existen de alguna manera, no están, pues. Pero, Andrés, entonces... O sea, si hacen un atentado en un coche bomba, ¿qué? ¿Qué debemos hacer entonces, Andrés? Eso es lo difícil del tema, pues. Eso es lo difícil. Lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano, la ley que debe aplicar, porque el rato en que tú vas a lanzar un mortero a un sitio, sabes del daño que puede causar un mortero. A lo que me refiero es que los soldados, cuando salen a la frontera norte, ¿qué ley les ampara para hacer el uso de la fuerza? A nuestros soldados. A nuestros soldados. Sí, claro. Es lo que te quiero explicar. En la parte de Colombia, cuando las FARC se desarticulen, llegan al proceso de paz, estamos todos de acuerdo en que tenía un control las FARC en el territorio. Se llega al proceso de paz y estos grupos se quedan sin control. Y entonces aparecen todos estos pseudos jefes, los guachos, etcétera, y ellos son los que empiezan esta lucha interna. ¿Las FARC quieren un control territorial de San Lorenzo? No, señores. No quiere un control territorial de San Lorenzo. Lo que quiere son tener sus flujos. Un informe de inteligencia, yo coincido que la SENAIN no cumplió con su labor, pero yo te envié el día de ayer, Andrés, un reportaje del Diario Expreso que salió esta semana, en donde la SENAIN advertía en el 2014, extrañamente parece que hizo algún trabajo interesante, advertía este proceso y decía que había 43 pasos ilegales por donde pasaba la droga. Entonces, vuelvo a lo que dice Fernando, es decir, tenemos que felicitar a nuestra Policía Nacional, tenemos que felicitar al Ejército Vencedor, a las Fuerzas Armadas del conflicto del CENEPA, 90 toneladas, 100 toneladas de drogas capturadas. Pero ¿por qué salta esto, como dice Fernando? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es decir, capturamos 7.5 toneladas de precursores químicos. Y la pregunta es, ¿y los precursores químicos de dónde salieron? Porque los precursores químicos salen de los laboratorios, pues. Ok, Osvaldo, por favor. Yo creo que si queremos vincular a la SENAIN con la crisis que se vive en la frontera norte, hay que reconocer que hay muchos horizontes que tienen que ser establecidos. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son los actores? Para que no sea solamente la lógica de la droga que nos permita dilucidar lo que está pasando en la frontera norte. No es solamente la discusión o la disputa por el corredor costero, desde Tumaco hasta el Chocó. No es solamente los objetivos políticos de estos grupos insurgentes, sino lo que estamos haciendo en el país para vincularnos con ese problema. Ah, sí. ¿Cómo nos vinculamos? Ya he dicho uno,
no me dejaron terminar los otros, en este momento lo digo. Pedir que el ELN venga a realizar conversaciones en el país. ¿Eso creo que nos compromete? Nos compromete con los que están en contra del proceso de paz ELN-gobierno, que son los mismos disidentes de ELN, los mismos disidentes de las FARC. Y hay un nuevo grupo que se está formando, que son los disidentes del ELN con el Clan del Golfo. Es un nuevo grupo. Lo que establece Colombia se llaman GAO, Grupos Armados Organizados, Directiva número 15, 2016, con el propósito de tener más capacidad de defensa y policía para actuar contra esos grupos. Pero cuando queremos analizar la relación SENAIN, que es inteligencia estratégica, que debe ayudarnos a esclarecer estos escenarios actores, tenemos que preguntarnos nuevamente, ahora que estamos a propósito de preguntas, ¿de dónde sabía el expresidente Correa que tenía los nombres del atentado terrorista del 27 de enero? Él lo dijo. Les dijo. Yo conozco los nombres y sé quiénes alertaron a la población para que no haya víctimas. Eso está penado por el COIP. Y le dijo el fiscal general, a más de decir que personalmente iba a investigar en la frontera, que hasta ahora no se le ha visto, le dijo que vaya a la fiscalía y entregue información acerca de esos datos. De la información que tiene, claro. ¿No es inteligencia eso? Si ¿Alguien tenía esa información? Eso sí, ahí ¿verdad? estamos hablando de la SENAIN. Ahí estamos hablando de una inteligencia estratégica. Porque si estamos hablando del atentado terrorista en nuestro país, eso es el más alto nivel. No es cuestión de pesquisas a tal determinada persona. Estamos hablando de la seguridad nacional, al más alto nivel de comprometimiento. Y Correa sabía, no lo dijo, pero sabía, lo dijo él mismo. Voy a ir a una pausa y volvemos un instante para continuar con nuestro programa. Es rarísimo. Es extraño. Vamos entonces al segmento final y quisiéramos ser propositivos en el sentido de plantear opciones, ideas de cómo enfrentar esto, Fernando. Bueno, yo por formación y por criterio soy de la idea de que estas cosas no se resuelven exclusivamente con medidas militares y policiales. Primero. O sea, creo que necesitamos entender que todos los problemas tienen una política detrás. Local, nacional, global. Creo que sin duda alguna que obviamente nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional tienen que cumplir las misiones que son específicas y el rol que les cabe, pero yo creo que justamente el tema de la inteligencia es fundamental. Precisamente necesitamos inteligencia y una inteligencia muy profesionalizada. Yo personalmente creo que advertidos estábamos. Yo recuerdo incluso en la época en que yo estaba en la Asamblea Nacional haber recibido numerosos informes que venían del Comando Conjunto, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, anticipando esto. La inteligencia a veces, el problema de la inteligencia no es solamente tenerla, sino saber qué hacer con ella. Claro. ¿No? Muchas veces se han cometido errores estratégicos monstruosos que después, pero si había un documento que advertía... Sí, pero es que también hay que saber cómo procesarla. ¿Qué decisiones tomar con ella? ¿Cómo interpretarla? ¿Qué peso darle? O sea, eso precisamente es lo que tiene que ser el estamento más directivo del Estado y tiene que saber qué hacer con eso. O sea, el Estado ecuatoriano tenía la información. No es que no la tenía. Tenía. No, y no es que un problema de que la SENAIN lo hizo o no cumplió. Yo estoy de acuerdo en que la SENAIN se desnaturalizó su misión, claro. Se desvió, pero sin entrar en eso más, porque ya se ha ahondado en eso, ya se ha dicho, la verdad es que por angas o por mangas del Estado ecuatoriano sí tenía la información y la pregunta que habría que hacerse es, políticamente se hizo aquello que con la información que se tenía se debió hacer. ¿Qué políticas se siguieron para prevenir en lo posible lo que estamos viendo ahora dentro de la falibilidad humana? Porque ni el Estado se le puede pedir que sea omnisciente, ni a la inteligencia tampoco, ¿no? Pero, y obviamente, las medidas políticas, sociales y económicas en esa zona son fundamentales. Ok, Patricio. Sí. Yo recomendaría por lo menos 4 alternativas y 4 soluciones, medidas que deben tomarse para tratar de capear este gravísimo problema. Y esas son, primero, recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. La capacidad operativa de las Fuerzas Armadas se perdió lamentablemente después del conflicto con el Perú y con el argumento de que ya no hay guerra entre estados, con la
que no hay amenazas en el país, definitivamente se perdió. Y obviamente deben haber responsables, insisto, y ser juzgados de sus responsables. También es importantísimo que el Ecuador se reintegre al sistema interamericano de defensa. No podemos pelearnos con todo el mundo y solamente estar con los amigos de la ALBA para que nos den información. No nos van a dar absolutamente nada. En el sistema interamericano de defensa vamos a obtener la información y la inteligencia necesaria y suficiente para enfrentar el conflicto. Luego, es importante una medida política, cambiar o eliminar la enmienda constitucional que cambió la misión de las Fuerzas Armadas. Eso es fundamental. Eso tenemos que hacer. Y por último, tomar acuerdos, no los acuerdos binacionales que se llevaron en Pereira, en donde sí realicemos una tarea conjunta, que sería no una tarea una fuerza de tarea conjunta, sino una fuerza de tarea binacional, y hay que usar los nombres apropiados. Y obviamente tomar acuerdos reales y objetivos. Sí, no vamos a que Colombia evite que salgan, evitar que alguien salga de un país, todo lo contrario, lo que hay que evitar es que ingresen. A Colombia le interesa que salgan, pues desde luego, que se vayan los grupos insurgentes, los delincuentes, los terroristas, y al Ecuador lo que nos interesa es impedir que ingresen a nuestros territorios. Perfecto. Ricardo Camacho. Gracias, Andrés. Lo primero sería analizar la doctrina, es decir, las técnicas y tácticas del empleo que estamos haciendo en la frontera. Es decir, se han demostrado debilidades. ¿Por qué debilidades? Porque esos delincuentes, que son delincuentes, se dieron cuenta que nuestros cuarteles y retenes navales tienen debilidades. ¿Se pudo haber evitado el bombazo en la policía en San Lorenzo? Por supuesto. Si tú vas a cualquier unidad colombiana, y aquí está un señor general y un señor coronel y un exministro del Interior, saben que en Colombia no dejan estacionar a 2 o 3 cuadras de un recinto militar. Vamos al tema del retén naval. Tú ves un retén naval un poco bastante abandonado. Y la patrulla, con todo el dolor del alma, hay que señalar, y no me van a poder negar los señores oficiales. Toda patrulla que va de 30 personas, una columna, lleva 700 metros de distancia. Es decir, cuando tú encuentras un tanque azul misterioso en la carretera, lo que tú haces es parar la columna. Aquí había 10 hombres, todavía debía haber una distancia entre 20 hombres. Y entonces el hombre acercarse y ver si es un arma trampa. Esto se llama arma trampa o cazabobos, lo que llamaban las ex-FARC o el ELN, que tienen el ANFO y lo hacen un explosivo colocado a distancia. Entonces, por eso digo que hay que analizar las técnicas y tácticas, porque las Fuerzas Armadas profesionales nuestras son excelentes. Es el ejército vencedor del conflicto del CENEPA, pero un conflicto armado internacional. Ahora estamos haciendo labores de policía, que es distinto. Estas tareas no tenemos experiencia, digamos. Lo siento, pero no lo son. Inteligencia, comparto con los compañeros, la inteligencia tiene que ser estratégica, pero también básica, porque es decir, la gente del PAN, ¿a quién prefiere? ¿A los residuales o a nosotros? Si los residuales son los que les han dado de comer 40 años y no tienen agua potable, no tienen un centro de salud. El Estado ha abandonado, yo he ido a San Lorenzo los últimos 30 años. ¿Qué ha cambiado en San Lorenzo, por favor? Ni agua potable. Entonces, ¿dónde está la presencia del Estado? Tercero, tener excelente relación con la Fiscalía. ¿Cuánto nos hemos demorado? El fiscal general colombiano vino hace pocas semanas a decirnos que tienen información correcta de cuántos cientos de millones de bienes tienen las ex-FARC en el Ecuador. Y hasta ahora no tenemos una ley de extinción del dominio en el país. ¡Qué vergüenza! Que le hemos dado un golpe al narcotráfico en 600 millones, pero en polvo, pues. No en activos, pues, no en dinero. Okay. Y para finalizar, yo creo que falta esa presencia del Estado, Andrés, en su complementariedad. Yo creo que el presidente Moreno en su cadena nacional, yo creo que hay que felicitarle porque él ha dicho que, y ha ordenado y ha dispuesto que sus ministros estén presentes en la frontera. Algo que me gustó mucho del general Jardín, que yo le he escuchado cuando él habla del estado de excepción, es que tiene que haber una persona que dirija ese estado de excepción, que esté presente. No necesariamente tiene que ser policía militar o un político, tiene que ser una persona civil, pero que sepa del giro del negocio. No puedo poner a una persona que ignora estos temas fundamentales de transferencia del derecho a la guerra y el uso de la fuerza. Osvaldo. Mi recomendación estaría en el campo del nivel político estratégico. En primer lugar, debe haber una política de defensa y de seguridad a nivel nacional. Artículo de la Constitución 147. La emite el presidente de la República, le prepara el ministro de la Defensa Nacional. En segundo lugar, debería realizarse un nuevo Consejo de Seguridad Pública del Estado, con el propósito de, a partir de esa política establecida por el presidente, se diseñe una estrategia nacional para afrontar este problema de la frontera norte. La implementación. Exactamente. Y, ya se acaba de decir, un mando que represente la autoridad presidencial en la frontera. No hace falta que estén presentes todos los ministerios. Pueden ir para la coordinación, para el aporte, para la cooperación.
Pero tiene que haber alguien que centralice todo eso en una decisión, ejecute y después rinda cuentas de cuáles son los resultados. Con la suficiente autoridad. Con la suficiente autoridad. Normalmente, el artículo 35, Ley Orgánica de Seguridad Pública del Estado, determina que el ministro del Interior debe coordinar las operaciones en estado de excepción de la Policía y Fuerzas Armadas. Pero como se está tratando de frontera, el artículo 38 dice las Fuerzas Armadas son las responsables. Y finalmente, hay que considerar que si hay una reunión binacional como está programada, que está muy bien, pero no para aspectos militares. No tienen por qué los militares, a no ser que sea intercambio de información, asuntos que caracterizan a las operaciones de cada país en su propio territorio. Y concretamente, negar que el Ecuador va a conformar una fuerza de tarea conjunta, que siendo Ecuador-Colombia se llama combinada, porque el Ecuador no debe intervenir en el conflicto armado interno de Colombia. Ni ellos tampoco intervienen en nuestro territorio. Claro. La soberanía nacional es para todo elemento externo, extraño, nacional o transnacional al territorio nacional. Esto es prioritario, de tal manera que se tenga claridad en lo que significa seguridad cooperativa. Apoyamos para la paz, necesitamos la paz, necesitamos que llegue a un buen término el proceso de paz de Colombia, pero no con fuerzas militares, porque las fuerzas militares quedó establecido por años no establecer operaciones coordinadas, conjuntas, ni combinadas con Colombia. Todo esto podemos hacer. Ok, tenemos un minuto casi para todos. Rapidito, Patricia. Necesario una conclusión final, por favor. Necesario entonces que el Ecuador proteja sus fronteras. Esa es la enorme responsabilidad. Este es el primer momento, proteger las fronteras con gran capacidad de las Fuerzas Armadas. El último atentado en Mataque, ¿por qué? Porque una persona sin el equipo suficiente, sin un detector de explosivos se acercó, lo que decía bien el señor Camacho. En efecto, eso sucede, eso sucedió. Si estaban capacitados y con el equipo necesario, no pasaba eso. Fernando, 30 segundos. Sí, yo quiero reforzar lo que dice, lo que se ha dicho hace un minuto sobre la presencia del Estado. Iba a eso, no tuve tiempo, pero miren, la gente tiene que tener un incentivo para no trabajar con los insurrectos o con los delincuentes. Si es que el costo-beneficio está por ese lado, ellos van a tener un profundo arraigo y un profundo apoyo de la población. Trabajar con el Estado, cumplir con la ley, ser leal a las instituciones nacionales, tiene que ser un beneficio percibido por la gente. Ok, muchísimas gracias. Sí. Ricardo, rápido. Nada más hay que analizar la doctrina, es decir, la nueva forma de operar. No es una guerra convencional, no es un conflicto armado interno. Fuerzas Armadas está haciendo labores de policía para combatir a delincuentes, no a combatir a personas regulares o irregulares, son delincuentes. Y segundo, como ya lo hemos dicho, tiene que haber una presencia efectiva del Estado. Es decir, si a mí vienen los residuales y me ofrecen un trabajito, y viene el Estado y no me ofrece nada, pues yo me voy con el que me da. Entonces, si no hay presencia del Estado, no tenemos nada, Andrés. Para terminar. Hay necesidad de que se recupere, se restablezcan los conceptos, sobre todo de soberanía nacional y de seguridad nacional. En soberanía nacional, establecer el control efectivo en el territorio, protección a la población, del patrimonio y de la ley en el territorio nacional. Y cuando hablamos de seguridad nacional, no es la doctrina de la Guerra Fría. Esa doctrina está eliminada. Desde el año 2013 en México ya se la eliminó. De tal manera que seguridad nacional está permanente como en cualquier país del mundo. No hay que satanizarle o inventarse otros términos de seguridad que no se aplican como para lo que estamos viviendo actualmente. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.